Bueno, enorme placer estar en Córdoba, estar en la Universidad Siglo XXI, estar con todos ustedes, seres pensantes. Y yo creo que en este primerísimo comienzo ya aprendimos bastante. Aprendimos del himno, cantado con esa bella voz y con esos lindos instrumentos. Y cuando uno lo escucha y escucha libertad, 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 o la nobleza de la igualdad, piensa en educación. Piensa en educación y lo que nos convoca y lo que quiero presentar es nada menos que un panel de ministros de educación, con la responsabilidad que eso conlleva, y como bien lo explicaba Belén y como lo explicaba Walter, el gen educador que explicaba Belén tiene mucho que ver con un sentimiento que cada uno de nosotros tenemos y que está presente en la sala, que es el origen de la educación y es el amor. Cuando nosotros pensamos en educación, pensamos en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, en nuestros nietos, y tenemos ese deseo de hacerlos mejor. Eso es educar, es un proceso de mejora del otro. Y ese deseo no es solamente justamente una intención, sino un trabajo, sino una actividad. Esa actividad nos lleva a no solo transmitir conocimientos, sino transmitir los criterios para poder aplicar esos conocimientos. Y eso es lo que nos lleva seguramente en muchos casos a estar presentes hoy en este congreso que con tanta eficiencia nos convoca la Universidad Siglo XXI. Repasémoslos, transmitir conocimientos, pero esencialmente transmitir los criterios para poder aplicarlos. La Argentina tiene un enorme desafío educativo y como antes vimos en las primeras presentaciones, tenemos mucho para trabajar. Ahora lo vamos a ver más en detalle, vamos a aprovechar la sabiduría del panel. Pero les quiero contar que cuando nació el proyecto Educar 2050, que me toca representar, nació con indignación. Indignación por la pobreza. Nosotros nacimos en el norte, en la Argentina, con los problemas de desnutrición después de la crisis del 2001, donde fuimos a ayudar, quizá con la soberbia del porteño, a decir, acá llegamos, ¿qué necesitan? Y nos dimos cuenta que la educación era el camino, la educación era el mejor camino para combatir la pobreza. Y cuando estábamos en el impenetrable, la mejor definición que me dieron de educación fue una señora que no sé cómo se enteró de nuestra reunión y nosotros queríamos poner un secundario, un nivel inicial que no había, los chicos descalzos. Y esa señora nos dijo, miren, yo no sé si ustedes van a lograr poner un secundario, pero lo que sí sé que para mi hijo la educación es un salvavidas. Y yo creo que es la mejor definición, un salvavidas. En un país con índices de un 30, 32, 29% de pobreza, donde ese índice se amplía en la edad de los alumnos de edad escolar de 0 a 17 años, tenemos muchos más millones de argentinos bajo la línea de pobreza, que la educación sea el camino para combatirla, es nuestro combustible. Nuestro gran entusiasmo es volver esa indignación por la indignidad de los que están debajo de la línea de pobreza. Porque estamos convencidos que es la educación el camino. Y dentro de ese convencimiento tenemos que ir a las novedades, como este congreso nos convoca. Innovar es introducir una novedad, es sorprendernos con estas novedades. Y la verdad que hoy nos convocan muchos puntos que van a tocar disertantes muy preparados y que seguramente va a ser un lujo terminar con la reflexión de Santiago Kovatlov. Pero este primer panel nos hace enfocar sobre las políticas docentes para cambiar este rol del maestro.
Y para hacer la introducción quiero hacer una brevísima reflexión sobre qué hay detrás del título que nos convoca. El título nos habla primero de política pública. Política pública quiere decir que necesitamos política pública educativa, que las gotas de agua que puede hacer un docente, que puede hacer una escuela, necesitan estructurarse. Como vamos a ver enseguida, el título no solamente tiene una razón en los cambios, sino también en la Argentina. Los cambios del rol docente se dan por los cambios, que también expresó muy bien Belén, sino también en la situación de la Argentina, que en ese cambio tenemos un enorme desafío y yo creo que una oportunidad. Enseguida vamos a tocar este tema. Pero vamos entonces a la primera parte. ¿Cuáles son esos cambios que motivan una política pública para pensarla, para diseñarla en el cambio del rol docente? Antes conversábamos en un brevísimo café sobre también los cambios en la escuela. Y la verdad es que cuando recorremos la Argentina vemos en el aula muchas modificaciones. Vemos modificaciones de docentes creativos, vemos modificaciones de directores entusiasmados, y eso no se cuenta, no se dice. Pero la verdad que hay vocaciones que hacen de combustible y que también tenemos que ponerlas sobre la mesa, porque son los verdaderos cambios. Hace poco me tocó estar en una conferencia sobre inteligencia artificial en España y me mostraron algo que es prueba de lo que se viene, me mostraron los lentes de contacto con traductor. Entonces en la experiencia había una persona de Alemania donde se sentó a conversar con, por suerte no me lo pusieron a mí al lente, se lo pusieron a... Y empezó a la conversación, él en español y el alemán. Y él lo leía con un subtítulo. Y tuvo problemas, digamos, algunos inconvenientes, pero imagínense, esto ya empieza a funcionar y se están peleando la patente desde Google, de Apple o Samsung. Esta revolución de la educación por los cambios, ustedes van a ser los protagonistas. Ya la estamos viviendo. Este Congreso tiene una app. Si a mí me hubiesen dicho hace, no sé, 20 años que este Congreso iba a tener una app, no lo hubiese podido creer. Y la verdad que estamos constantemente con estas sorpresas, donde hay gente que se pone en contacto con Siri y le pregunta cuál es la capital de Afganistán, y Siri le contesta. Y tenemos el GPS en el celular, y tenemos, digamos, son tantas las modificaciones de la tecnología que es lógico que cambie el rol docente, porque así como habrá cambiado el libro con Gutenberg en el 1600, Internet cambia la historia de la educación y cambia la historia de aquellos que son educadores. Los buenos educadores se adaptan a esta tecnología, así como se adaptaron a la tecnología del libro. Lo que necesitamos, y lo que estamos discutiendo, es si necesitamos políticas públicas que lo establezcan, que los entusiasmen, que los formen, que los capaciten a estos docentes para trabajar con esa tecnología. Ahora, así como los cambios motivan los cambios en política pública, también lo motiva la situación de la educación de la Argentina. Y me gustaría enfocarlo por tres segmentos. La educación argentina tiene tres grandes problemas para poder ordenarlos. Uno es de cantidad, otro es de calidad y otro es de equidad. Los problemas de cantidad dicen que solo el 46% de los chicos que ingresan al secundario terminan. Es decir, hay más de 50% de chicos que no terminan la educación obligatoria en la Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como ciudadanos nos hemos puesto de acuerdo en una ley nacional que ya tiene más de 13 años, 2006, donde establecimos que la educación obligatoria, considerar educado a un ciudadano argentino, necesitaba estos 14 años, desde los 4
a los 17, 18 cuando termina el secundario. ¿Por qué? Porque este título le otorgaba una licencia de conducir, para decirlo con comillas. La ley habla de licencia de ciudadanía. Quiere decir entonces que tenemos muchos chicos de 17 años, de 18 o más, que no tienen esa licencia. Ustedes cada uno sabrá la respuesta, qué significa no tener la licencia para conducir o para conducirse como ciudadano adulto. Pero tenemos un problema de cantidad. También tenemos un problema de calidad. Las pruebas, con todos los matices que tienen las pruebas estandarizadas, las pruebas nacionales, las Aprender, nos indican que las evaluaciones del secundario últimas, hechas no en 2018, sino en 2017, los alumnos que estaban en quinto año, el 70% no puede resolver un ejercicio simple de matemáticas. El 40% tiene problemas de comprensión lectora. Estos son los que están en el sistema. Evidentemente, esta baja calidad también tiene un efecto en lo que decíamos antes, en la licencia de ciudadanía y en la posibilidad de que esos chicos trabajen, de que esa posibilidad de que esos chicos se desarrollen o continúen sus estudios. Ahora, el problema final, el problema de la equidad, es mayúsculo, porque la educación, así como comentábamos al comienzo, igualdad, 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 y lo cantamos en el himno, no lo tenemos en la educación. Si vamos a los niveles socioeconómicos más bajos, de estas pruebas Aprender, tenemos que de este número de 70% que no puede resolver un ejercicio de matemáticas, se eleva a un 90%. 9 de cada 10 no pueden resolver un ejercicio de matemáticas de aquellos chicos que están en quinto año y pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos. Y más del 60% no comprende lo que lee. Es evidente entonces que con los números que comentábamos antes de índices de pobreza y los resultados de los aprendizajes, tenemos un desafío mayúsculo, que tenemos que individualizar y que tenemos que poner como prioridad. Por eso, desde Educar 2050, nosotros este año hemos iniciado una campaña que ya hicimos en el 2015 que se llama Yo Voto Educación. ¿Por qué? Porque es un año electoral y no va a haber cambios en la educación, y esto es una pregunta que vamos a compartir luego con los ministros, si no hay un pedido, un reclamo, un grito, un clamor de la sociedad que diga es la educación. Yo elijo la educación, no solamente elijo un candidato. Elijo la educación como camino. Elijo la educación como vía del desarrollo futuro del país. Y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros. Por eso esta campaña pretende que nos unamos en este grito y poner a la educación primero. Dicho esto, quiero ahora escuchar a los que saben. Vamos en orden de cómo están sentados, vamos a escuchar primero al profesor Graovac y luego vamos a escuchar a Analía y luego a Claudia y luego vamos a hacer un debate. Muchas gracias. Cuando leía el programa de este congreso de Innova Educa 21, veía que se tocan muchos temas que son de una enorme actualidad. Y pensaba en Baruch Spinoza, que hace varios siglos atrás tomaba una definición que tiene una enorme actualidad. Él hablaba de la potencia de actuar. Baruch era un hombre de un pensamiento maravilloso, desafiante. Bueno, lo echaron de su comunidad por ser desafiante de lo preestablecido y de tratar de indagar, pensar en forma continua. Y bueno, en aquella época no era aceptado, pero él nos legó ese concepto. Todos los seres humanos tenemos potencia de actuar. Hoy, muchas herramientas de la ciencia nos van dando más precisión de cómo también se genera esa potencia de actuar, que en términos filosóficos definía Spinoza, y que hoy, para quienes trabajamos
con las personas y entre una de nuestras responsabilidades está justamente poder destacar las capacidades de nuestros estudiantes, darles la capacidad de autonomía, que tengan una percepción de sí mismos que les permita propulsarse en forma reflexiva, crítica, pero siempre en términos de iniciativa, de poder emprender en torno de objetivos y poder además compartir con otros esa construcción. Así que hace varios siglos que estaban esperando las neurociencias y hoy las neurociencias nos ayudan. Soy de los que cree que las neurociencias ayudan, son parte de lo que necesitamos los educadores. Algunos creen que las sustituye a la función histórica de los docentes. Ahí soy un poquito conservador. Me parece que el docente siempre es depositario de una cultura universal construida por la humanidad y que tenemos como responsabilidad una transmisión de lo aprendido para poder desde ese piso, como en el paso del testimonio cuando se corre en el atletismo, estamos pasando ese legado para que el que lo reciba pueda con ese legado hacer algo nuevo. Por eso, el rediseño del rol docente en este periodo está... Yo me voy a correr un poquito. Pero yo tengo acá. Disculpen, no tengo estoy aprendiendo. Primero, integralidad de las políticas educativas, de inicial a superior. Esto es una definición muy clara. Cuando uno inicia el proceso de la gestión política, siempre hay una demanda instalada, que en los niveles secundarios y nivel superior tenemos enormes fracasos. Nuestra definición muy clara es que si queremos resolver los problemas allá arriba, tenemos que empezar bien allá abajo. Por eso la necesidad de tener las salas de 3, las salas de 4, las salas de 5 en el nivel inicial y aumentar el tiempo pedagógico en la escuela primaria, el periodo de la infancia. Además de las políticas sociales que deberían hacer para achicar las brechas, de que ninguna niña ni niño tenga dificultades en su alimentación, en su estimulación, para llegar en igualdad de posibilidades. El otro aspecto que nos parece esencial es que hay que fortalecer la profesión docente en términos de profesionalización. El profesional es aquel que tiene esa capacidad de analizar, hacer un diagnóstico, buscar soluciones, compartirlas con otros colegas con los cuales trabaja y poder dar respuestas a cada situación que se presenta, en este caso en la escuela, en el aula o con un niño. El otro aspecto que nos parece que atraviesa el cambio y que rediseña el rol docente son las nuevas tecnologías. Esta universidad ha sido en eso pionera en instalarse, y tal vez por ser nueva y en otro momento de la historia, ha apelado a recursos que hoy son los recursos que todos tenemos que, de algún modo, enfrentar. La digitalización de la cultura impacta en el mundo del trabajo, en la vida social, bueno, todos sabemos esto. Pero también produce cambios en la escuela, los modos de transmisión y en la producción de conocimiento. Hemos vivido procesos, para nuestro gusto, que no han tenido la profundización que debían tener, porque, bueno, empezamos con la distribución de las computadoras, digamos, por el lado de las herramientas. A nosotros nos parece que el tema de la cultura no es solo como el acceso, que no está mal, a la tecnología, sino en poder pensar el uso de esto, y eso requiere un tiempo, requiere de una formación y de una experiencia. Porque además, en el caso de los adultos, y yo soy el mejor ejemplo, somos un poquito más lentos en darnos cuenta de cómo funciona la tecnología que lo que son nuestros alumnos. Y en eso no importa la condición social. A lo mejor el que venga de un hogar con más dispositivos, como el que tiene más biblioteca, tiene un manejo
más rápido, pero hoy en todos los sectores sociales los chicos cuentan con estas posibilidades por un modo o por el otro. Entonces hay un desafío en el trabajo docente. También tenemos que reorganizar la formación docente, esto es esencial. Para nosotros esto es muy importante porque a la docencia, primero, en algunos ámbitos de la docencia, la totalidad del ejercicio lo hacen docentes que estudiaron para ser docentes, que eligieron la carrera. En otros casos, contamos con la ayuda de gente que no eligió la docencia, sino que hizo carreras universitarias y que, por la falta de docente en algunos campos, fundamentalmente en el nivel secundario y superior, se llegan a las aulas. Hoy el enfoque es que bienvenidos los que tienen un saber acumulado en algún ámbito, ingenierías, contadores, abogados, pero la verdad es que los necesitamos docentes. Necesitamos que dominen las estrategias pedagógicas, los enfoques pedagógicos, las estrategias didácticas y poder aprovechar el saber disciplinar en función de una dinámica, porque ya no funciona aquello de que cada maestro con su librito, cada profesor con sus horas cátedra y su grupo, sino que hay que generar, dadas las estrategias de trabajo interdisciplinario y enseñanza por proyectos, hace falta un diálogo entre los profesionales en función de un enfoque de enseñanza y de un acto de enseñanza. En ese sentido, estamos recién en Argentina dando los primeros pasos. Nosotros estamos incorporando los profesorados en la carrera docente y en la formación continua. Hemos, desde el Estado, girado la cabeza en un gran panóptico y hemos visto lo que hacen otros, incluida esta universidad, y hoy tenemos a nivel de los institutos superiores de formación docente la incorporación de las materias de las TIC y ahora, a partir de mitad de año, un nuevo seminario que tiene que ver con educación y los medios digitales, que se va a cursar en forma paralela mientras se hace el propio profesorado, porque necesitamos que los futuros docentes ya no tengan que primero recibirse y luego formarse para trabajar con los medios digitales. El momento es mientras se están formando. Y algún día también hay que empezar a dar un corte entre lo que es la formación continua, que viene a hacer todo lo que no podemos hacer en la formación inicial. Ambas cosas van a seguir, pero hay cuestiones que ya están instaladas, no hay que esperarlas a futuro, las tenemos que hacer en el propio momento de la formación inicial. Esto implica aumentar el tiempo de la formación, la cantidad de horas, ya se aumentaron los años, pero bueno, esta es una profesión que en alguna época se la veía que con 2 años alguien podía ser maestro en una escuela primaria. Bueno, eso no alcanza, la profesionalización ya empezó. Hoy para ser docentes hay que estudiar 4 años, pero además se le están agregando tiempos, niveles de formación y se ha aumentado lo que es la formación inicial. Me quedan poquísimos segundos, creo que 2 minutos, eso me... gracias. También hay que ir cambiando en el rediseño del rol docente qué pasa en la escuela. Una vez que formamos, generamos... ¿Por qué? Porque son instituciones reguladas, los que son docentes acá lo conocen mejor que nadie, está regulado el sistema de ingreso, el escalafón, la función. Tenemos estatutos de hace 60 años. Muchas de las cosas de hace 60 años siguen teniendo vigencia, como Espinosa, que tiene unos cuantos años más que el estatuto. Pero también ha cambiado muchos aspectos de la realidad. Cambian los alumnos, cambiamos nosotros, cambia la exigencia de la sociedad. Entonces, tenemos que tener una actitud de permanente revisión de determinados modos que habiliten y den espacio a los nuevos modos. Un aspecto ha sido, y algo que nos parece esencial a nosotros, es la conformación de los equipos directivos más profesionalizados. ¿Esto qué implica? Una vieja sugerencia que pocas veces se ha puesto en marcha, que es la necesidad de una formación específica al estilo de una carrera para los equipos directivos. No se puede ser director de una escuela rindiendo un concurso sobre cuestiones administrativas. Hoy la administración se resuelve por teléfono. No tiene importancia.
¿Para qué queremos que un director, un equipo directivo, conozca el estatuto del docente? Y bueno, que conozca algunas cosas generales. Pero después ustedes piensan que los abogados, si acá hay, conocen absolutamente todas las leyes, todos los códigos. No, cuando tienen una situación, van al texto y ven cómo resuelven un problema. De lo que no podemos nosotros estar buscando en los textos es sobre la pedagogía, el enfoque institucional, el proyecto institucional, el armado del equipo, cómo moderar las distintas personalidades que integran ese equipo, dónde poner el acento, saber leer las dificultades, qué pasó en las pruebas que tiene la escuela, en las pruebas nacionales, fortalezas, debilidades, a quién recurrir, a dónde buscar ayuda para resolver los problemas que a veces no tenemos las herramientas en la propia institución. Esto implica, entre otras cosas, haber creado, en el caso del Estado provincial, el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, donde tenemos una especialización, actualización y especialización para la carrera directiva, y eso nos está permitiendo, bueno, hacer una concentración de saberes previos, pero también del ejercicio de revisión de lo que pasa en las propias escuelas. Un minuto. Esto está hoy al alcance de todos los docentes porque es algo absolutamente gratuito, pero lo más importante, cambiamos el sistema de concursos. Y voy a dar dos ejemplos. El de los equipos directivos. Acá me pareció ver, ¿no? Disculpen, pero las luces no me dejan ver bien, pero hoy los equipos directivos concursan para una institución. Hay un saber académico, teórico, hay un saber práctico y hay un proyecto de trabajo para la institución. Esto es un gran cambio, porque antes el concepto era, todos los docentes tienen derecho a ser directores. Perfecto, eso no se toca. Pero ¿saben algo? La escuela tiene el derecho a tener un director comprometido con su situación institucional. Y no que si estaba en una lista, y no que si yo estaba en una lista, a veces puedo elegir la escuela que me gusta, pero si la eligió otro antes, ya me toca una escuela que a veces no me gusta. Hay gente muy profesional y que en cualquier lugar hace lo que debe hacer, aunque no haya satisfecho su deseo personal. Pero también es cierto que mucha gente está de paso, que llega a una escuela, está 2 años esperando la oportunidad del traslado. Entonces, ¿cómo se va a construir un proyecto estratégico de 6 años? ¿Esto qué implica? Ver ingresar a un niño en primer grado, en primer año del secundario, y poder dar cuentas cuando egresan de cuáles fueron los conocimientos que logramos transmitir y cuál fue la experiencia educativa de ese niño, esa niña, ese joven en cada una de las escuelas. Esto se ha empezado a hacer y ya hemos avanzado bastante en ese sentido. Me voy a saltear algunas cositas a los efectos de aprovechar lo que queda. Hay que cambiarlas en todas las escuelas, tenemos que ir incorporando. Estos son debates, acá hay muchos docentes, son tensiones. Tenemos la experiencia del nuevo régimen académico en secundaria, la jornada extendida en la escuela primaria. Tenemos la creación de nuevas escuelas que actúan como faros para después poder compartir las escuelas PROA en secundaria que forman en desarrollo de software y en biotecnología, los programas de inclusión y terminalidad educativa destinados a los jóvenes que habían abandonado la escuela y tratar de evitar, ¿saben qué? Cierto facilismo que se ha instalado en la sociedad de que, y yo dejo la escuela, después hago el acelerado. Total, el título me lo dan lo mismo. La fantasía es que en el acelerado, o sea, las escuelas de adultos, se estudia menos, se puede hacer a distancia. Hay mucha gente que vendió títulos, vamos a ser honestos. Nosotros los docentes en general no pensamos en estas cosas, pero hay alguien que sí piensa. Y a veces nos termina malversando el esfuerzo de los que piensan bien, algunos que, bueno, tienen otros objetivos. Entonces, ir generando experiencias nuevas para poder compartir, que pueda dialogar con la otra experiencia y la experiencia, y también ir produciendo cambios, como el régimen académico, que se da en las propias instituciones educativas.
No me voy a detener al respecto porque supongo que ya agoté mi minuto, pero al solo efecto de que ustedes puedan tener una rápida visión, nuevo régimen académico es reconfigurar el trabajo de los docentes, trabajo interdisciplinario, espacios para que puedan trabajar en algunas materias, hacer propuestas por proyecto, nuevo régimen de evaluación, considerar que la falta es un problema, y esto, ¿qué pasa con la educación a distancia que no requiere presencialidad? Les quiero decir algo a los que creen que la educación a distancia se controla menos. Miren, o no, María Belén, ustedes no saben cuántas veces un estudiante entra en una clase virtual, a qué hora, cuánto leyó y qué trabajos presentó. A veces el maestro o el profesor en el aula no lo puede ver. En la educación a distancia, la huella queda siempre. ¿Qué actividad académica hubo? Lo cual también a uno le permite prever cuál es la situación. En definitiva, y para concluir, porque creo que por suerte ya los he liberado, poder rediscutir el rol docente implica asociar la vieja expectativa y meta que se tenía con el rol del docente con nuevas herramientas en una sociedad cambiante. Los chicos nos sorprenden con sus colores de cabello, sus dibujos en el cuerpo. Bueno, son más allá de lo que consideremos cada uno de nosotros. Nos podrá gustar más, menos, pero cada uno de esos jóvenes son portadores de una humanidad que tiene potencia de actuar. Y nuestro trabajo es darles las herramientas para que puedan explotar lo mejor de sí mismos, poder compartirlo con el resto y más allá de sus convicciones personales, de sus gustos personales, que sea un ser humano que nos ayude a construir una sociedad mejor. Allí, en eso, el rol del docente sigue siendo el histórico con nuevos desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y quiero compartir con ustedes quizás una presentación más general. Es más difícil para el ministro dueño de casa y de provincia exponer que para nosotros, porque si bien es cierto, el auditorium pertenece más bien a la provincia de Córdoba y sé que también se transmite, por lo tanto muchos lo pueden ver. Generalmente cuando se genera expectativa sobre una política educativa en la casa, es diferente en su exposición. Quizás Claudia y yo tengamos la diferencia en ese sentido, y en particular la provincia de Salta, que tiene una realidad prácticamente económicamente totalmente distinta al resto de dos provincias como Córdoba y Santa Fe, pampeanas por esencia y por otro lado en lo que respecta a un ámbito geográfico distinto. Quiero tomar para comenzar una de las frases que me gustó cuando empezó con sus palabras Belén, y que decían: necesitamos creer en lo que hacemos y contagiar. Fundamental. Si hay algo que la sociedad argentina perdió, a mi entender, en estos últimos años, es la confianza. Y en las escuelas nosotros lo que hacemos constantemente es gestionar confianza en el docente, en el directivo, en los papás, en la comunidad, y eso genera siempre algún desafío en particular. Por lo tanto, el desafío del rol docente y su redefinición me parece el tema más atinado para discutir en relación justamente a esta gestión de confianza. Pero ¿cómo vamos a tener confianza si cuando terminó la evaluación de PISA en el año 2015, prácticamente 12 millones de estudiantes que realizaron esta prueba global, donde Argentina no participó como país, no completaron las tareas básicas de lectura y escritura, prácticamente la mitad de los estudiantes a nivel mundial? A pesar de eso, nosotros empezamos con el operativo Aprender y la situación fue bastante parecida, con ONE ya en 2013, fue bastante parecida en la evolución,
pero también, según las jurisdicciones, una realidad totalmente distinta. En el caso de Salta hubo un crecimiento constante en el área de lengua, un crecimiento sostenido en el área de matemáticas, no un descenso, pero con grandes apuestas a justamente esa modificación en relación al rol docente. Por lo tanto, replantearnos qué significa educar en el siglo XXI nos genera, primero, grandes expectativas en el rol. Segundo, la incorporación de entornos tecnológicos y digitales diferentes y, obviamente, creatividad e innovación. Es más, en esa creatividad e innovación me centro en el título de este congreso, que está relacionado con la enseñanza y el aprendizaje, y a mí me parece que el titular de las acciones que nosotros como centros de altos estudios, en este caso, o nosotros como ministros, debe ya cambiar y empezar a trabajarse desde el aprendizaje y la enseñanza. Nosotros estamos hoy aprendiendo en este contexto y vamos, en base al aprendizaje que hay entre docentes, catedráticos, ministros, agentes de políticas públicas, trabajar de una manera distinta. A partir de aquí, entonces, responder a estas expectativas, a la era digital y a la creatividad y a la innovación, nos lleva como docentes a trabajar en distintos ámbitos y vamos a detenernos muy cortito a estas expectativas sobre el rol docente. Cuando hablamos justamente del rol docente, hablamos del desempeño, hablamos de una serie de expectativas sobre el docente del aula que cada vez son mayores, sobre todo en relación a sus competencias, pero también en relación a los contenidos que la escuela imparte. Y esto se debe justamente a que hoy la escuela es la única institución formal segura que tiene en sí la posibilidad de articular acciones dentro de la sociedad y no tanto se ve esto en zonas urbanas, sino más bien en zonas rurales. Salta es una provincia que tiene el 60% de su oferta educativa en la ruralidad. Con lo cual no necesitamos solamente la formación inicial, sino puntualmente la formación continua. Entendiendo ahí una variación en la formación continua, que se estableció ya en una asamblea el año pasado del Consejo Federal, donde se apuntó a las capacidades profesionales en lo que respecta a la formación continua docente, pero sobre todo esa resolución establece 4 ámbitos de crecimiento dentro de la formación continua. El primero, en el puesto de trabajo. ¿Cuánto aprendemos en nuestro puesto de trabajo? ¿Cuánto aprenden ustedes en el campus de la universidad? Lo decíamos, el docente del otro docente. A partir de la socialización profesional, sin dudas, de las experiencias en formación continua, que es lo que más conocemos o lo que más hacemos desde que surgió aquella ley 1420, modificada solo por 2 leyes, que solo modificaron 1884-2006 estructuras del sistema. Primaria, secundaria, EGB 3 polimodal, primaria, secundaria nuevamente, y cantidad de años de educación obligatoria, en relación puntualmente a diseños curriculares que esas legislaciones no establecen y que en formatos como tales, en la historia de la educación argentina solo tuvimos 3 leyes de educación. Esas 3 leyes, ¿en qué cambiaron nuestro entorno? Es una pregunta que me hice siempre y desde que estoy en la gestión aún más. Y del acompañamiento de los directivos. Cuando hablamos de acompañamiento de los directivos en relación a esto, sobre las expectativas del rol docente, se presentaron distintas acciones. Confianza, generar confianza, educar en valores, y esto tiene que ver sobre todo con el perfil de algún directivo que nos marcó, de algún docente que recordamos, quizás cuando en este momento, en un minuto, podemos
detenernos a pensar quién nos marcó en nuestra formación. Si aquí hay docentes, quizás comparto con ustedes por qué elegí la docencia, porque me gustó siempre, pero soy profesora de historia, y en realidad la profesora de historia que tenía en la escuela nos hacía amar lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque, como decía Belén, creía en lo que nos transfería, pero sobre todo nos contagiaba el amor que tenía. Entonces, muchos de nosotros quizás elegimos una profesión en ese marco. Por eso el objetivo de redireccionar, de apuntar al rol docente, tiene que ver sobre todo con la confianza y sobre todo con el valor de educar. Y por último, en estos ambientes de aprendizajes que están relacionados con la disposición tecnológica, necesitamos contar en la redefinición del rol docente con nuevos tiempos y espacios. Hoy ya no son los espacios áulicos de 40 o 45 minutos o de una hora reloj, los tiempos y los espacios se ampliaron. Es algo muy difícil para nosotros en el ámbito de la historia, para hacer conocer a los chicos los conceptos de tiempo y espacio, es muy complejo compartirlo. Entonces, hoy en la sociedad el concepto de tiempo y espacio nos tiene que llevar a redefinir nuevos roles, los recursos multimediales e hipertextuales y la atención a la diversidad, obviamente modificada desde un rol distinto. A todo esto acompañado de creatividad e innovación y tener claro como desafío positivo y como descubrimiento creativo que hay que pensar en el aula. Yo no quería terminar esta exposición sin compartir con ustedes una presentación de 2 minutos, creo que es, porque si bien es cierto nosotros somos los responsables de las políticas públicas y nuestro objetivo es creer y compartir, no quiero dejar de compartir con ustedes quiénes son los verdaderos referentes de ese sistema. Y esos verdaderos referentes nos acompañaron en uno de los ejemplos de redefinir ese rol docente junto a la Fundación Barkey en la formación de directivos. En una escuela que no es de capital, que no es urbana, sino rural, iniciamos 3 preguntas. Y en esas preguntas los chicos nos contestaron esto que queremos compartir para que veamos para quién estamos trabajando realmente nosotros. Sé que estudiando voy a llegar a hacer algo en la vida, voy a tener un futuro lindo. Quiero tener un mejor futuro y si alguna vez tengo hijos, quiero darle un mejor futuro a ellos. Me gusta venir acá porque me enseñan muy bien y aprendo. La escuela es importante porque nos enseñan. La escuela me ayuda a cumplir mi sueño de ser veterinario. Lo importante es ir los chicos que vayan a la escuela por la educación y la enseñanza que te dan. Me gusta mucho venir a la escuela porque puedo aprender a leer, a escribir y a hacer muchos amigos. Me gustaría ser arquitecto para hacer edificios, para ayudar a la gente. Yo cuando sea grande quiero ser abogada o psicóloga. Me gustaría ser doctor para cuidar a las personas. A mí me gustaría ser científico porque, bueno, me gusta. Yo quiero estudiar mucho para cumplir mi sueño de ser veterinario, para ayudar a los animales que estén en la calle, así. Algo de las cosas que más me gusta es construir e investigar. Yo agregaría, si fuera el director, agregaría que los chicos disfruten mucho de lo que están haciendo y que les parezca como su casa, como su segunda casa, que les parezca que es una vida, una aventura, porque así me siento yo cuando voy a la escuela, que es una aventura, que todas las áreas, que por lo que paso, y cada día es mejor, cada día es nuevo, cada día hay más cosas. Chao.
Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a la universidad por esta invitación. La verdad que es un honor compartir este panel y aprovechar estas instancias de debate que siempre son tan ricas entre docentes, entre distintas instancias y lugares del conocimiento. Y como decíamos también en una charla previa, los distintos niveles educativos, cuánto tenemos para compartir, para aprender juntos y para fundamentalmente estrechar lazos en función de estos niños que acabamos de ver, que son los que nos motivan todos los días. Ayer estuve en una presentación en la Feria del Libro. Hemos presentado la colección Redes de Tinta, que es una colección que impulsa el Ministerio de Educación de Santa Fe, de clásicos de la literatura universal, que llegan a cada uno de nuestros estudiantes todos los años y que nos permite también una práctica muy interesante que compartimos con Analía, que son las comunidades de aprendizaje, las tertulias dialógicas literarias y las tertulias pedagógicas entre los docentes en los institutos de formación docente, que realmente los motivo a que vean esa experiencia porque es muy interesante y nos ha llevado a tener también muy interesantes resultados. Y en esa presentación compartía con Pedro Núñez algunas experiencias y él, por supuesto, hacía una evaluación de todo este proceso y decía algo que me gustaría recordar hoy, que es que la educación conserva un valor que pocas cosas conservan hoy en el mundo, que es la pulsión de la igualdad. Un poco en función de lo que decía también Manuel al principio, ¿no? El gran desafío de la equidad. Y la educación y la escuela son una de las pocas cosas que conservan la pulsión de la igualdad. No la tiene el mercado, no la conserva la economía, no la tiene tampoco muchas veces la política, y creo que los resultados de pobreza son sumamente contundentes en ese aspecto, pero sí la tiene la educación y sí la tiene la escuela. Por eso creo que hay que partir de eso, que esa base no es menor, que esa es una base muy importante que tenemos en educación y a partir de ese piso tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir mejorando y desarrollando innovación. Yo voy a tratar de contarles en estos brevísimos minutos, la verdad que es muy difícil para nosotros en tan poco tiempo poder transmitir algo, pero vamos a intentar transmitir algunas de nuestras políticas públicas y fundamentalmente les quiero mostrar algunos gráficos de resultados, porque yo creo firmemente que es importante evaluar qué cosas estamos haciendo, porque es una inversión pública muy, pero muy importante la que hacemos en educación en todas las provincias. Ustedes saben que las provincias somos las que sostenemos la educación en materia financiera. Y bueno, esto hay que dar cuentas también de los resultados que vamos obteniendo y cómo lo logramos. Muy brevemente, ese es nuestro sistema educativo. En la siguiente podemos ver cuáles son los fundamentos de nuestro trabajo, políticas públicas con una orientación para el mediano plazo. Ya ni siquiera tengo la ambición del larguísimo plazo, porque es muy difícil para todos poder mirar en ese larguísimo plazo qué tendríamos que estar haciendo hoy en educación. Creo que nadie tiene la palabra justa para poder determinar eso hoy. Pero sí tener prioridades políticas definidas, presupuesto asignado a esas políticas públicas, y en general es un presupuesto muy elevado, redes horizontales de intercambio institucional, esto nos parece sumamente importante hoy, e innovaciones para la mejora, innovaciones que puedan ser analizadas, evaluadas en contexto, en proceso, cualitativamente, cuantitativamente, de todas las formas que nos parezca adecuado hacerlo. En función de eso, nosotros hemos desarrollado una constelación de propuestas, programas que impulsa el Ministerio de Educación, que acompaña a los docentes con todas ellas, y fíjense que en el centro de todas, en el centro de la calidad, de la inclusión, de la escuela como institución social, están las políticas para la docencia. O sea que para nosotros tiene un rol central lo que podamos desarrollar en políticas hacia los docentes. Los consideramos actores absolutamente claves y trabajamos con ellos en 3 ejes.
la formación inicial, la formación continua y el bienestar docente, que en general se refiere a las condiciones de trabajo de los docentes. No voy a ser reiterativa, lo que dijo Walter refleja totalmente lo que pensamos. La profesionalización docente es la clave para que luego puedan llevar adelante en sus escuelas, en sus aulas, en el rol que les toca en cada una de ellas, realmente un proceso interesante de reflexión, de cambio y de innovación. En la formación inicial hemos desarrollado varias cosas, desde la transformación de todos los diseños curriculares, la democratización del acceso y el concurso por cátedras. Esto lo quiero destacar muy especialmente porque es el modelo que hemos tomado prácticamente de la universidad, concurso por oposición y antecedentes, por cátedra, para que cada docente pueda revalidar su rol como docente, como formador de formadores. Un rol importantísimo en estos momentos en todo el esquema educativo. Y hemos agregado también mejoras edilicias. La verdad que esto para nosotros es importante porque muchos profesorados han funcionado históricamente, los ministros lo saben, a la noche en escuelas primarias, en escuelas secundarias, en ámbitos que no son los adecuados para la educación superior. Entonces, revalorizar incluso con lo edilicio ese lugar nos parece sumamente importante. Y aquí lo que les quería decir, mostrarles algunos resultados. Resultados de las pruebas Enseñar, que son las pruebas nacionales, que como decía también Manuel, por supuesto que no es lo único que hay que mirar, pero siempre es algún indicador interesante, donde podemos ver que los resultados de Santa Fe, la verdad que son bastante superiores a la media nacional, y eso nos alegra y nos enorgullece en cuanto a lo que estamos haciendo por nuestros docentes y con nuestros docentes en los institutos de formación. Y por supuesto el aumento de la matrícula en nivel superior. Esto es una gran controversia y un gran debate a nivel nacional, incluso en el Consejo Federal de Educación. ¿Cuánto tenemos que ampliar los profesorados? ¿Cuánto tenemos que ampliar las tecnicaturas? ¿Cuánto tenemos que...? Al revés, en algunos casos se plantea el achicamiento de estas instancias. La verdad que nosotros creemos firmemente que la educación superior en la sociedad del conocimiento es la educación que es el próximo paso a universalizar. Algunos dicen que esto es imposible, que es costosísimo, que realmente sería un presupuesto enorme, pero la verdad que pensar en el futuro es pensar en eso. Es en pensar que muchos, pero muchos más de los que hoy llegan, puedan llegar a la educación superior. La verdad que hemos tenido un incremento muy significativo de la matrícula, como pueden ver en ese gráfico, con la decisión política de crear nuevas carreras, profesorados y tecnicaturas. La formación docente continua, que por supuesto también es clave, como bien dijo Walter, de todo esto solo les quiero comentar una cosa, que es una maestría internacional para docentes, particularmente para directivos, que pudimos hacer en convenio con la Universidad de México, con una de las universidades más importantes de Finlandia, con universidades de Brasil. Hemos podido compartir con el mundo, porque nos parece que tenemos que mirar todo lo que se hace en el resto del mundo en educación. Por supuesto que tendremos nuestras prioridades, nuestras diferencias, y luego adaptaremos lo que nos parece importante, pero eso no significa no mirar cómo se educa en otros lugares del mundo. Y ha tenido un impacto también muy importante para nuestros directivos esa formación. Y lo que llamamos bienestar docente, solo les voy a nombrar una cosa, que es el sistema de trámites ágiles y transparentes a partir de la app Mi Legajo. Hoy cada docente santafesino tiene en su celular todo su legajo, donde puede ver sus cursos, su formación, también sus inasistencias, y poder ver un poco reflejado toda su historia académica allí en el celular. Inclusive a partir de allí pueden elegir la escuela que tienen más cercana, la escuela que les permite desarrollar su proyecto educativo de acuerdo a sus necesidades. Finalmente, nos parece que además de todo lo que venimos hablando en cuanto al rol docente, hay un rol fundamental hoy, que es
poner a los estudiantes en el centro de la escena. Esto lo decimos, lo repetimos, lo ponemos siempre en valor los ministros y los docentes, pero no siempre lo llevamos a la práctica. Entonces, poner en el centro a los estudiantes es un aprendizaje también, y es un gran aprendizaje y necesitamos de formación para ello. Proyectos innovadores, como bueno, los vinculados a tecnologías, los vinculados también a propuestas audiovisuales. Los chicos se motivan muchísimo con el desarrollo de las propuestas audiovisuales a partir de sus intereses y sus motivaciones, por supuesto involucrando toda la tecnología. Esto es muy importante para ellos. Proyectos de participación democrática, tenemos muchos y así también que estamos llevando adelante. Nos cuesta todavía, pero hemos puesto un gran empeño en educación sexual integral, en el Vuelvo a Estudiar virtual, que ha permitido recuperar a muchísimos estudiantes mayores de 18 años que antes no habían tenido oportunidad de terminar la escuela secundaria, y es un modelo sumamente innovador, totalmente desarrollado interdisciplinariamente. Hay módulos de aprendizaje, no asignaturas, módulos, y está totalmente trabajado por proyectos. Esto es interesante, hay miles de estudiantes que ya lo están haciendo y se están recibiendo, y tenemos solicitudes infinitas de seguir ampliando este sistema por cómo realmente se motivan nuestros estudiantes. Finalmente, 2 o 3 gráficos nada más. La evolución de la matrícula en secundario. Fíjense a partir del plan Vuelvo a Estudiar cómo el crecimiento es exponencial, realmente no tiene límites la cantidad de estudiantes que están hoy terminando el secundario en Santa Fe. Concomitantemente la disminución del abandono. Fíjense que es muy importante, estamos en un 50% de disminución del abandono escolar en secundaria. Y este es un dato que a nosotros realmente nos motiva y nos alegra. Y por supuesto la promoción, que es el dato que todavía necesita mucho más, porque la promoción es la que determina esa finalización en tiempo y forma, ¿no? Es eso que nos preocupa también, además de que los chicos estén en la escuela, que puedan terminarla en tiempo y forma. Allí estamos mejorando, estamos creciendo sostenidamente a lo largo de los años, pero todavía falta mucho trabajo a desarrollar allí. Y finalmente un resultado que nos enorgullece, que son las escuelas que superan las barreras de su contexto. Este también es un análisis nacional a partir de las pruebas Aprender, donde vemos que en Santa Fe duplicamos y más que duplicamos los resultados de aprendizaje, tanto en matemáticas como en lengua, de los chicos que están en una vulnerabilidad realmente muy alta social y una vulnerabilidad mediana en lo social y en lo socioeconómico. Estos resultados son los que más nos motivan, un poco por lo que dije al principio, esta condición de equidad y de igualdad que tanto necesitamos. Teniendo en cuenta que es un lujo tener 3 ministros tan activos, es una esperanza, es una responsabilidad también, como dijimos al comienzo, pero la verdad es que estas 3 personas son un poco un símbolo de lo que la Argentina quiere del mañana. Quiere esta pasión por la educación, como dijimos al comienzo. Tenemos un ministro que creo que es el decano de los ministros, tenés 12 años ya de antigüedad como ministro de Educación. Analía, si bien puede ser que tengas 3, tenés mucho trabajo anterior en educación. Claudia, desde el año 2012 sos ministra. Y la verdad que creo que nos queda a todos una esperanza y también yo creo que un desafío, una luz que se hable, pero también como un desafío. Entonces, mi última reflexión es preguntarle a ellos cuál es lo crítico, cuál es el desafío más importante que tienen. Yo tengo en la cabeza, y me hubiese gustado tener más tiempo, preguntarle por sindicatos, preguntarle por salarios y preguntarle por el rol de los padres. Pero no tenemos ese tiempo. Si me lo dan, me van a matar.
Bueno, vamos a los sindicatos. Ustedes saben que el profesor Graovac viene de una historia de trabajo sindical, estamos tocando el rol de docentes, los sindicatos se organizan para defender a los docentes y para llevar adelante una representación. Y me parece que este tema es crítico porque nos vemos constantemente con problemas sindicales. Walter, ¿vos crees que acá hay mejor posibilidades de diálogo, hay mejores posibilidades para el futuro? Hablamos de tecnología, ellos lo aceptan bien. ¿Cómo ves este panorama con tu experiencia? A ver, la provincia de Córdoba tiene una característica, hablo desde mi conocimiento del panorama nacional, ¿no? Disculpen que me metan en sus territorios. No, pero, bueno, he actuado en ambos ámbitos, conociendo todo el país. Primero, es muy diverso. Hay sindicatos que tienen predisposición al diálogo. Acá en Córdoba, por ejemplo, en las escuelas PROA no se ingresa por la lista de orden de mérito, sino por un sistema de concurso y de entrevistas. Lo mismo pasa con los PIT, con los cargos de coordinador de curso en la escuela secundaria, los docentes FAT, que son los de formación en ámbitos de trabajo, en las escuelas técnicas. Ayer conversábamos con directores de escuela técnica la necesidad de que los cargos de educación tecnológica y todas las materias vinculadas a la especialización de la escuela técnica también se debe ingresar, y lo vamos a conversar con el gremio, con un sistema de concurso que no altera los derechos. ¿Y los ves que aceptan? El gremio en Córdoba lo ha firmado, lo acepta y no tenemos dificultades. Pero es paso a paso. Si uno quiere hacer cambios demasiado bruscos, la actitud es la autodefensa, porque hay temor al que ese cambio pueda implicar una gestualidad de precarización laboral. Y la verdad que no tiene que ver una cosa con la otra, no es nuestra intención, porque las personas no pierden la estabilidad laboral, mantienen sus derechos como docentes, pero hay que ir cambiando poco a poco. Lo mismo con el tema de la profesionalización. Yo, por ejemplo, soy menos amigo aunque sea valorable, ¿no? Pero a mí me parece que nosotros tenemos que avanzar en lo que hace la formación continua, en formaciones más de mediano plazo, actualizaciones de 200 horas, especializaciones de 400, y sinceramente creo que en algún momento eso, en la medida que sirva para el aula, debería ser remunerado. Ahí hay un disenso, todavía no hemos logrado, pero ¿qué creo? Hay que avanzar en lo que se puede. En lo que no se puede, dejarlo allí, tratarlo, pero en Córdoba tenemos un nivel de diálogo que no implica que no haya conflicto, que no haya tensiones, que a veces acordamos y a veces no acordamos. Eso es lo normal de la vida laboral. Pero debo reconocer que no es la realidad en el país. No sé de qué lado, si es del lado de los gobiernos, de los sindicatos, en eso no podría opinar, pero la gente se da cuenta, ya se da cuenta. Primero, el trabajo docente va a seguir siendo una labor estrictamente o fundamentalmente humana. Y las herramientas, las máquinas, a diferencia del sector industrial, donde pueden sustituir al que produce, en educación lo puede ayudar en la producción de conocimiento. Eso es una primera tranquilidad que nos debería dar el paño de poder actualizarnos, modernizarnos sin miedo a la pérdida. Bien, vos hablaste de un temor a la precarización laboral y la pregunta que tengo es para Claudia, por alguna experiencia que tiene Santa Fe en la negociación del tema salarial. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente nos vamos con un mensaje de que la educación es el camino, la educación es el futuro, esta es la palanca de desarrollo, pero cuando vamos al salario para pagarle a esas personas que tienen la máxima responsabilidad de ese futuro, los ponemos en las escalas más bajas. ¿Cómo se gestiona esto, Claudia? Yo sé que ustedes han tenido acuerdos, han tenido menos huelgas en muchos casos. ¿Qué nos podés decir al respecto?
Bueno, fundamentalmente yo sé que la realidad de las distintas provincias obviamente es muy variable en la Argentina, como bien decía también Analía, provincias como Córdoba, como Santa Fe, sin duda tenemos otras posibilidades, pero también siempre hay que involucrar una decisión política, ¿no? Si está la decisión política de poner más del dinero público en educación, o no, o ponerlo en otras cosas, porque la verdad que esa es una definición que debe tomar cada responsable político en cada lugar. Mafalda decía que hemos ahorrado tanto en educación que nos hemos hecho ricos en ignorancia. Exactamente. ¿Cómo ves eso? Nosotros tenemos todos los años entre el 35 y el 37% del presupuesto ejecutado de la provincia de Santa Fe destinado a educación. Esto significa muchas cosas, infraestructura, innovación, nuevas propuestas, pero sin duda el salario es lo más importante, es lo más fuerte. Hemos logrado también un diálogo interesante con los gremios, no sin dificultades porque tenemos miradas distintas en algunos temas. Nos costó mucho, por ejemplo, esto del concurso por oposición y antecedentes, pero sin embargo pudimos avanzar y lograrlo. Nos costó mucho la educación virtual, el vuelvo a estudiar virtual fue mucho debate también, porque está esa idea de que va a haber menos trabajo docente. Y yo les digo, es exactamente al revés, hay mucho más trabajo docente en la educación de esas características que hemos planteado. Y de hecho lo demostramos en la realidad y se disipó toda duda y todo conflicto. Pero el salario es importante, nosotros hacemos negociaciones anuales por paritarias, tratamos de que cierren lo antes posible para no tener el conflicto de los paros y la verdad que el incremento salarial ha sido fuerte en estos últimos años, fundamentalmente estos últimos 12 años donde implementamos paritarias y dimos aumentos realmente importantes. Bueno, hoy con la cláusula gatillo que ya se extendió a prácticamente todas las provincias, más un acuerdo que siempre los piden los gremios, que es en el inicio del ciclo lectivo, que yo lamento que sea ese punto, el punto un poco de confrontación, porque podríamos dialogar tranquilamente, porque hemos demostrado que tenemos la voluntad de incrementar muy fuertemente el salario docente, y sin embargo sigue siendo el arranque del ciclo lectivo el problema. Bueno, algún día lo lograremos. Muy bien, Analía, para terminar, una pregunta difícil. Sabemos que la educación es una responsabilidad, alguna frase dice, de toda la tribu, no solamente de los docentes, no solamente de los directores o de las autoridades. Los padres tienen un rol muy importante, conozco algunos de los temas de Salta que fueron de alta turbulencia. ¿Cómo ves esa realidad de hoy y cómo se puede trabajar en conjunto con ellos por estas mejoras de aprendizaje? Sí, son temas complejos y se refieren puntualmente a dos acciones puntuales. Una es educación religiosa, que estaba la educación religiosa incorporada en la currícula de educación primaria. Hubo en la década del 90 una denuncia puntual de un grupo de padres, pero eso llegó a la Corte de Justicia el año que yo asumí como ministra. O sea, muchos años después, parece que me estaban esperando. Y bueno, tuve que exponer en la Corte, salió ya de la caja curricular, no existe como una materia dentro de la caja, se modificó la ley. Eso generó educación religiosa escolar sea un espacio extracurricular, porque existe en la Constitución. Entonces los papás que quieren mandar a sus hijos a educación religiosa lo pueden hacer fuera del horario escolar y eso está como separado de la currícula y no es promocional. Generó alguna dificultad, lo sigue haciendo, porque no es educación religiosa de un credo, sino es educación religiosa escolar, y bueno, ahí nos enteramos que en los países europeos está incorporándose nuevamente la educación religiosa en el ámbito de la confianza y de las distintas formatos y formas de pensar. Fue un tema muy complejo. Lo sigue siendo, los padres acompañan, tienen muchos planteos, los gremios también, pero hay un ámbito de diálogo constante. Y el otro tema
Creo que yo no estoy de acuerdo que el tema de educación sexual integral, que se inició en algún momento como una provincia sumamente conservadora y se dio a raíz de una problemática en un programa puntual de un canal de Buenos Aires, donde se preguntaba a los chicos en Salta si había educación sexual integral hace por lo menos 11 años atrás. Los chicos contestaron que no. Creo que no había en ningún lugar del país, con todo respeto lo digo de la manera que se está viendo hoy. Hoy Salta tiene postítulos en educación sexual integral para el 100% de los docentes, semipresencial, y tiene en su currícula puntual semanal 80 minutos de educación sexual dentro de la semana como materia. No la dicta un docente en particular, sino es transversal, y la capacitación en el postítulo generó que se seleccionen contenidos desde la sala de 4 hasta quinto año y también para la formación docente, pero además se secuenciaron esos contenidos y se elaboraron específicamente desde nivel inicial hasta el último año del secundario estrategias metodológicas que ayudaron a los docentes a trabajar, y hoy por semana hay un módulo de educación sexual integral. Eso generó un trabajo muy cercano a los padres, a los sindicatos, pero también a los chicos, con mesas en toda la provincia. Los dos temas nos hicieron crecer en el diálogo, no siempre con acuerdos, pero creo que hoy la situación es absolutamente distinta y nos ayudó puntualmente este proyecto que decía Claudia al principio, de comunidades de aprendizaje, que generó la participación de la familia, de la sociedad y del lugar donde está inserta la escuela. Muy bien, no tengo más que decirles muchas gracias con mayúsculas. Muchas gracias.